Muy buenas tardes. Saludo a todos quienes estén escuchando esta transmisión, esta utilización de las plataformas online, las plataformas de las redes sociales para poder conversar. El Colegio de Profesores está interesado, por supuesto, en promover el debate, el análisis, la reflexión en torno a lo que está pasando en Chile. Y por eso hemos programado este conversatorio. Estamos acá con el profesor Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, muy conocido por sus análisis y sus estudios, investigaciones, sus libros sobre los temas de justamente los movimientos sociales, la soberanía popular, todos temas que están hoy día en la contingencia plena, en pleno momento, por lo tanto es una voz bastante autorizada para esto. Se dio además la circunstancia que esto lo habíamos programado y que funcionó ayer un acuerdo según algunos los medios oficialistas histórico en relación a esta profunda crisis institucional que está viviendo el país. Yo quiero anticipar una opinión y luego entrar en un diálogo con el profesor Salazar. Por supuesto, este es por ahora una opinión mía como presidente del Colegio de Profesores, pero sin haber todavía reunido como directorio ni en general en nuestras instancias como Colegio de Profesores. Así que es una información que hago esa prevención, es preliminar. Tampoco hablo, por supuesto, como unidad social, porque ese tema no lo hemos todavía debatido. Vamos a tener reunión seguramente en las próximas horas. Pero sí puedo decir que a mí me parece que acá nuevamente se ha instalado el viejo estilo, la vieja forma, esa misma forma que está cuestionada por la ciudadanía muy duramente en estos momentos, la misma clase política que ha sido centro del cuestionamiento de la ciudadanía en estos días, y cuestionamiento que por supuesto venía desde antes, es la que aparece hoy día como salvadora y como dando solución a este conflicto. A mí eso me parece un poquitito grotesco. Me pareció un poquitito grotesca la foto ayer, todos sonrientes, dándose codazos para aparecer ahí en la foto, tratando de desplazarse unos con otros, quien aparecía más en primera fila, para un acuerdo que tiene todavía mucho que analizar y mucho que cuestionarle. Directamente aquí hablaría, en mi caso, yo cuestiono algunas cosas que están planteándose ahí en una opinión preliminar, insisto, que todavía no es institucional, pero sí decir que el quórum de 2/3 para aprobar temas en esa asamblea constituyente que podría generarse me parece absolutamente excesivo. ¿Por qué tiene que ser un quórum tan alto? ¿Por qué otorgarle a la minoría, que en este caso podrían ser los sectores conservadores, un poder de veto? Pero más allá de los cuestionamientos que pueden haber al acuerdo mismo, a mí me parece que la forma en este caso no es menor. No es menor que una vez más se pretenda dejar fuera a la ciudadanía, que una vez más se pretenda actuar en un acuerdo entre ellos, sin que efectivamente la ciudadanía tenga una participación directa, y además generar un sistema controlado de deliberación en circunstancias que la forma de deliberación y la forma de tomar decisiones tendría que dársela a la ciudadanía misma, el pueblo mismo. Eso es lo que se está reclamando, que no decidan ellos por nosotros. Eso está en el centro del reclamo. Lo dejo lanzado como una opinión preliminar. Vamos a iniciar la conversación con el profesor Salazar. Muchas gracias, profesor, por estar aquí. Usted siempre muy disponible para aportar sus siempre muy lúcidas reflexiones. Una primera pregunta para entrar al tema. ¿Qué le parece a usted lo que ha pasado ahora, particularmente con este acuerdo, comillas, histórico? Después podemos analizar el movimiento en su conjunto y todo lo que ha pasado en estas 4 semanas, pero partamos por lo que se fraguó anoche y lo que tipo 3 de la mañana le dieron a conocer al país. Bueno, buenas tardes, habría que decir a todos los que están escuchando esta conversación. Yo tiendo a concordar contigo en lo que has planteado recién, solo que agregaría una especie de contexto histórico, ¿no? Precisamente la historia de Chile se caracteriza, lamentablemente, porque en cada oportunidad que se ha planteado cambiar la Constitución por una que esté legitimada y de la cual tenga efectiva participación el pueblo, siempre se ha encontrado una salida por la cual la clase política o la oligarquía dominante se la arregla para controlar el proceso, de alguna manera usurpar la soberanía y el poder constituyente y lo que corresponde al pueblo y al conjunto de la sociedad, e instalar una salida constitucional que aparentemente es legal, pero que en la práctica es un atentado a la soberanía
ciudadana, ¿no? Y eso se ha repetido infinitamente en nuestra historia. Las 3 constituciones que hemos tenido, las 3 han sido ilegítimas por este mismo hecho, ¿no? De una manera o de otra, a veces con golpe militar, a veces con el invento de una convención en que los mismos políticos anteriores controlan la asamblea o la convención constituyente, otras veces porque un señor, presidente Alessandri, se le encarga hacer una asamblea constituyente y él llega a Chile, no llama nunca una asamblea constituyente. El texto constitucional, caso de 1925. ¿Para qué vamos a hablar de la Constitución de 1980? Es decir, siempre la ciudadanía ha sido marginada y su soberanía, que le corresponde por derecho natural, le ha sido usurpada por una élite que curiosamente, a lo largo de la historia, porque ni siquiera es una burguesía industrial, ha sido siempre una oligarquía mercantil, que está abierta a entenderse con las oligarquías mercantiles del mundo y exige libre cambismo, puertas abiertas para que esa gente o esos capitales entren a Chile a controlar los procesos internos del sistema económico. Yo creo que esto se repite una vez más bajo que esta nueva versión no garantiza en absoluto que el movimiento ciudadano, la rueda de carreta, como se dice, y va a quedar tan tranquilo esperando hasta abril y no sé hasta cuándo, ¿verdad?, para que se resuelvan los problemas de fondo. Yo creo que este acuerdo de anoche es una bofetada de nuevo a la ciudadanía, y si la ciudadanía no sigue protestando en las calles exigiendo cambio real, el pueblo mestizo, llamado también pueblo vandálico, sí va a seguir. Sí va a seguir, ¿no? Porque no le satisface esta solución, porque además encontró un camino expedito y en eso ha desarrollado su capacidad. Lo sabemos, ¿no? No sacamos nada con que todos estén sacando un juramento, ¿verdad?, contra la violencia y por la paz, ¿eh? Hicieron anoche estos caballeros prometiendo esta solución. No van a apaciguar al pueblo vándalo, ni van a apaciguar tampoco a la ciudadanía. Entonces yo creo que el proceso va a continuar. Creo que esto no ha terminado, como tú decías hace un poco rato, y creo que falta mucho todavía para que la ciudadanía realmente encuentre su propio camino. Es muy lamentable que los alcaldes hayan retirado su propuesta. Es muy lamentable, ¿no? Porque además va a ser en la práctica una traición a sus comunidades de base, que están justamente tratando de expresarse por esa vía que ha sido tradicional en la historia de Chile. Yo creo, por tanto, bueno, para redondear un poco la idea, que esto continúa, casi en los mismos términos que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Esto no es una solución. Profesor, y para ser un poco abogado del diablo, el hecho de que sea una potencial asamblea constituyente, porque sería una de las preguntas del plebiscito, solo con miembros elegidos por la ciudadanía, ¿qué le parece? ¿No hace una diferencia con lo de Alessandri el 25, que la dicta prácticamente él solo, o con otros momentos en que hay una diferencia, en que unos pocos resuelven, el hecho que sea una asamblea elegida por votación popular? Sí, si fuera eso posible, si se diera realmente, sería, claro, repetir un poco la situación que se produjo en 1828, que ahí efectivamente se eligió una asamblea constituyente por una libre votación ciudadana, que fue realmente representativa, y esa asamblea dictó la única constitución legítima que ha tenido Chile, ¿no? Si se diera esa oportunidad y que funcionara una asamblea ciudadana, una asamblea constituyente propiamente tal, y no un arreglo con la vieja clase política, yo creo que habría una posibilidad. El problema es que se está pensando eso para abril, ¿no? Sí, o sea, abrir el plebiscito, claro, y en octubre, junto con las elecciones municipales, elegir a los constituyentes. O sea, prácticamente un año más. 2 años incluso, porque luego le dan un año hasta un año a la asamblea constituyente para que funcione. Claro. Serían 2 años en la práctica. Y eso tiene el inconveniente, creo, de una parte, que hay medidas urgentes en el plano social y son de fondo al mismo tiempo, ¿no? No se trata de rebajar un poco por aquí y por allá las variables económicas existentes, se trata de cuestiones de fondo
Por ejemplo, cambiar totalmente el sistema de previsión social, ¿no? El sistema de la jubilación, etcétera. Se trata de desprivatizar el agua, con todo lo que eso significa. Se trata de hacer reformas sociales de corto plazo porque hay situaciones muy angustiantes, ¿no? Y eso hay que hacerlo ya. Y eso, la única manera de que eso se haga adecuadamente es que el aparato legislativo actual, que está ya con finiquito a ojos vistas, ¿no es cierto?, debiera obedecer lo que la Asamblea ya funcionando, la Asamblea Constituyente ya funcionando, le ordene que haga en el corto plazo. Porque hay leyes que tienen que aprobarse inmediatamente de emergencia, que son más rápidos de resolver, digamos, que el proceso constituyente propiamente tal. Y si eso se está postergando por todas partes, esto va a continuar. Repito que esta es una apuesta a que la manifestación callejera continúe casi por tiempo indefinido. Sí, yo, incluso en el supuesto que uno aceptara que el hecho que haya un plebiscito y una posibilidad de asamblea constituyente se podría considerar un avance, porque hace un mes eso no estaba en la agenda, en todo caso eso sería netamente un logro de la ciudadanía, no de la clase política, ciertamente. Lo que ellos están tratando de hacer es que esta presión que les hace la ciudadanía, esta interpelación, tratar de salir del paso, por así decirlo, y de resguardar sus intereses. Esa es la sensación que le queda a mucha gente. He estado durante la mañana conversando con distintos profes del país, profesores de base, no necesariamente dirigentes, y efectivamente se ve como un arreglín. Eso es lo que intuitivamente la gente percibe sin todavía conocer los detalles. Pero además, incluso aceptando que eso pudiera ser eventualmente una conquista, arrancarle a la clase política el que ellos tengan que ceder esto, si no lleva esto una agenda social en paralelo que aborde de manera urgente los temas de salud, educación, previsión, las comunidades que se están muriendo por falta de agua, porque se la han saqueado el agua, y en fin, las innumerables demandas que están levantadas, si no lleva una agenda social. Pero además, si pretende comillas, acuerdo, blanquear las violaciones a los derechos humanos, blanquear el tema de los 23 personas fallecidas, que no son un número, son personas concretas, familias que están detrás, los jóvenes mutilados, las torturas, las violaciones en las comisarías. Si con esto lo que se pretende es blanquear la responsabilidad respecto de eso, a mí me parece que también sería algo absolutamente inaceptable. Sería ya no solo la tradición de resolver la crisis institucional a través de una cocina, sino que además la traición con principios fundamentales como son los derechos humanos. Si con esto lo que se pretende es blanquear a Piñera, digámoslo así, en su responsabilidad de haberle declarado la guerra al pueblo, de haber sacado a los militares a la calle, de incluso intentar, según todas las referencias, parece que intentó nuevamente poner un estado de emergencia, y fueron los propios militares los que no le dieron el piso para eso, y que eso quede blanqueado, quede sepultado, quede omitido, sería otro elemento más de gravedad a lo que está pasando. ¿Qué opina de eso? Bueno, sí. Bueno, de una parte yo diría que en complemento un poco a lo que tú dices, de que sea que exijamos asamblea constituyente ahora, este año, noviembre, diciembre, en fin, controlado por la ciudadanía o por cualquier organismo, la Mesa de Unidad Social, la Mesa Sindical, etcétera, que apoye este movimiento ciudadano, sea que aceptemos el plan de ellos y venga la Asamblea Constituyente el próximo año, en cualquier caso la ciudadanía va a tener que, digamos, realizar cosas para potenciarse precisamente como ciudadanía soberana. Pues tenemos que aprender a ser soberanos. No se trata solo de que estamos contra el gobierno, contra la clase política, sino que tenemos que nosotros mismos reformarnos, ¿no? Revolucionarnos y terminar de ser ciudadanos peticionistas, ciudadanos que esperan que la clase política y el Estado le resuelvan los problemas que tiene, ciudadanos que protestan porque no le resuelven el problema, y aprender de una vez por todas a ser ciudadanos realmente soberanos. O sea, que seamos capaces de deliberar para encontrar soluciones, seamos capaces de establecer esas soluciones como mandatos para nuestros representantes, ¿verdad? De manera que esos mandatados por nosotros podamos pedirle cuentas
dentro de un cierto periodo, estás cumpliendo no el mandato que te di. Si no lo cumpliste, poder de revocación, vente para acá y te juzgamos. Es la única manera de que los políticos desarrollen una cultura de responsabilidad frente a la ciudadanía, que es el que los elige y el que le da los mandatos, debiera darle los mandatos. Hemos estado 200 años eligiendo gente, representantes, políticos, ministros, que ministros no, pero en fin, presidentes, diputados, senadores, sin mandato. Sin mandato. En consecuencia, ellos hacen lo que quieren y nosotros terminándole pidiéndoles que nos resuelvan, por favor, los problemas que tenemos. Yo creo que el deber ciudadano, como quiera que sea la solución frente a la próxima Asamblea Constituyente, es fortalecerse a sí mismo en su condición de soberanía, autoeducarse, ¿verdad? Y tomar plena conciencia de que los políticos son nuestros mandatados, ¿no? Son nuestros sirvientes, le estamos pagando por eso, ¿no? Y además, si no responden al mandato, tenemos que juzgarlos, porque entonces estamos renunciando a la soberanía para que ellos la usurpen y se la hagan propia, ¿no? La pachorra con que han hecho esto en estos días, y que hace tiempo los políticos están demostrando, es que ellos piensan que la soberanía radica en el Congreso, o en el Senado, dicen los más viejitos, ¿no? Pero ese es el problema, y yo creo que no nos exime, como quiera que sea la solución de esta coyuntura, no nos exima a nosotros los ciudadanos de autoeducarnos para mantener el control del sistema político que nosotros debemos darnos para resolver nuestros problemas y realizar de alguna manera la plenitud de nuestra vida. Sí, ser cada vez más autogestivos, ser cada vez más comunitarios para funcionar. Que un poco ha pasado en estos días, ¿no? Que la gente en estos cabildos, por ejemplo, yo he estado en varios y es extraordinaria la avidez que ha tenido la gente de participar, de opinar, de proponer soluciones, además muy sensata. Yo lo que he visto es que la gente no propone tonterías, no propone cuestiones deschavetadas, no propone que todo se va a solucionar de un día para otro. La gente en ese sentido tiene un sentido común bastante bien desarrollado, porque muchas veces está esa descalificación como que la base, el pueblo, la gente, los no expertos van a proponer tonteras, no tienen la capacidad, y yo he visto lo contrario, he visto más tonteras en el Parlamento que en las deliberaciones de la gente en los cabildos. Bueno, hay algunas preguntas que surgen desde la gente que está conectada. Cabildos, ¿cómo se logra que las discusiones territoriales lleguen a la Asamblea Constituyente? Bueno, ¿qué opina de eso usted? ¿Qué es lo que hay en esa pregunta? ¿O cómo podría ser? ¿Qué nos dice la historia respecto de eso? Eso justamente, yo no hablo de mí mismo o por opinar solamente, sino que nos enseña la historia, ¿no? Y la historia señala allí de que la primera instancia de deliberación ciudadana siempre es espontánea y tiende a seguir los lazos, digamos, comunitarios más cercanos, sean gremiales, sean residenciales, vecinales, etcétera, y eso es lo que ha ocurrido en este país. Pero esa es una primera etapa, como quien dice, de ensayo, de entrenamiento ciudadano para ejercer soberanía. Superada esa etapa, yo creo que la estamos superando, tiene que venir la etapa en que esa deliberación ciudadana se organice para que sea exhaustiva, que todos participen, por lo menos tengan la oportunidad de hacerlo, y que exista la capacidad de deliberar desde abajo, en lo local, en lo comunal, y después expandirse a una deliberación regional, en un territorio más amplio, para después de eso deliberar a un nivel nacional. Es decir, toda deliberación ciudadana, toda manifestación de decisión y voluntad soberana, como que va construyendo una pirámide, ¿no? autorrepresentativa, ¿no? Entonces, es necesario pasar de la etapa de los cabildos abiertos, que son espontáneos, a la deliberación en uniones comunales, a nivel de comuna. Por eso es importante que los municipios hubieran mantenido su decisión de recoger esta deliberación en ese nivel. Y después de ese nivel comunal se pasa al nivel que antes, siglo XIX, comienzo del siglo XIX, eran las asambleas provinciales. Y la Constitución de 1828 se estructuró sobre la base del cabildo local. El cabildo local fue la piedra angular del Estado. Entonces los cabildos, que eran tantos como comunas, elegían representantes desde su seno, digamos, a la Asamblea Provincial. Y la Asamblea Provincial elegía desde su seno representantes que en la Constitución del 28 constituían el Senado.
Entonces la base angular del Estado, por autorrepresentación popular y ciudadana, era Cabildo, Asamblea Provincial y luego Senado. Entonces solamente se elegían por voto individual a nivel de la nación el presidente y los diputados. Entonces era un Estado donde estaba la base, la soberanía popular, y por arriba la soberanía nacional, en una integración armónica, ¿no? Ese camino se marcó en 1828. En 1925 el camino que siguieron los trabajadores cuando los militares, ellos propusieron los militares, ¿no?, llamar una Asamblea Constituyente Nacional, los trabajadores y los estudiantes y los profesores del año 24-25 decidieron organizar una Asamblea Constituyente espontánea sobre la base de que ellos calcularon, vamos a reunirnos en el Teatro Municipal, tiene una cabida para 2.400 personas, por tanto la asamblea nuestra va a tener 2.400 representantes. Ya, ¿cómo armamos esos 2.400 representantes? Aquí la clase más numerosa es la clase trabajadora, por tanto 35% de los representantes son de la clase trabajadora, tanto de los profesores, tanto de los estudiantes, tanto de los... Y así eligieron ordenadamente, ¿no?, esa asamblea que funcionó durante una semana en el Teatro Municipal, y que en Mercurio todos los diarios de derecha, habían casi puros diarios de derecha en la época, como ahora, claro, reconocieron, es la asamblea más ordenada que hemos visto, dijeron, ¿no? Funcionó porque ellos se dieron un reglamento de sala para no dispararse en distintas direcciones y fueron llegando a un acuerdo final, y agregaron ellos mismos: el nivel más alto de la discusión en esa asamblea lo dieron los trabajadores, por encima de los intelectuales. Bueno, hay distintos caminos, pero lo importante es que se organice en forma federativa y en forma piramidal la autorrepresentación ciudadana, que el principio territorial es que permite que todos participen, porque la espontaneidad llega hasta por ahí nomás, ¿no? Y yo creo que, para responder a aquello, ¿no?, la historia nos enseña eso. Muy interesante. Otra pregunta es: ¿cómo seguimos desde el movimiento social? Yo voy a aventurar una respuesta y después el profesor podrá dar su opinión también. Efectivamente, tomando lo que dice el profesor, acá necesitamos un momento donde avancemos en autogestión, avancemos en soberanía, avancemos en capacidad de autoorganizarnos, con un Estado además cada vez más ineficiente, con un Estado en crisis. Más allá del gobierno de turno hay un Estado en crisis, no solo en Chile, a mí me parece que una... Y además en capilla. Además en capilla, exactamente. Con una élite absolutamente cuestionada, con una élite que no es referencial ya. Hay tiempos históricos donde la élite es referencial, digamos. El resto quiere ser como la élite. Hoy día es lo contrario. Hoy día son tiempos de crisis donde la élite más bien genera rechazo. No queremos ser como ellos. Yo veía la foto anoche y decía, ¿quién quisiera estar en esa foto? Yo no quisiera estar en esa foto de anoche, por ejemplo. Y la mayoría de los ciudadanos, yo creo que no se sentirían representados de estar en esa foto. Entonces, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo este proceso de avance en soberanía y en autogestión. Los profesores creo que tenemos un papel que cumplir en eso. Más allá de qué se decía respecto a este llamado que ha hecho la clase política, o a este acuerdo, esta cocina este acuerdo que se ha cocinado ahí, habrá que ver tácticamente cómo se enfrenta a eso, pero nosotros tenemos que seguir fortaleciendo los cabildos, tenemos que seguir fortaleciendo la deliberación, hacerlo sin ellos. Los alcaldes iban a hacer un plebiscito que nosotros habíamos respaldado porque nos parecía que era efectivamente una cuestión muy, muy potente. De hecho, generó presión, creo yo, como para que tomaran el acuerdo que tomaron. Estuvo muy presionado por ese plebiscito. Es decir, hacer un plebiscito ya no pudo seguir siendo soslayado por la clase política, porque sí iba a ser igual. En ese sentido veo que la otra mirada de lo que hicieron, de la cocina que hicieron anoche, es que los obligamos a hacer esa cocina, a conceder cosas que ellos no estaban dispuestos a conceder. Por supuesto no es suficiente, no es lo que queremos además, pero constata la fuerza que ha tenido la ciudadanía. Eso es lo que valoro, cómo la ciudadanía los ha arrinconado, los ha presionado a ceder cosas que jamás en sus sueños hace 5 semanas atrás, en este país estable, en este país que no se movía nada, la cosa se movió. Entonces, tenemos la responsabilidad del movimiento social organizado, es justamente contribuir
a organizar esa autogestión de la ciudadanía. Contribuir a eso. No tomarnos la autogestión de la ciudadanía, sino que ser catalizadores de la autogestión de la ciudadanía. Eso me parece que va a ser la tarea de los próximos tiempos. En mi opinión, la violencia vandálica, destructiva, no sirve. La entiendo en su origen, entiendo en el resentimiento acumulado, en el pueblo mestizo que usted describe postergado, la entiendo. Creo que no sirve, creo que no, que desorganiza, creo que desmoviliza más que movilizar. Y por lo tanto nuestro aporte es el de contribuir a la organización y a la mayor autogestión de la ciudadanía. Eso va a haber que diseñarlo digamos, lo digo como concepto, luego hay que ver cómo se lleva a cabo eso, pero creo que es el paso. Le doy la palabra respecto a esa pregunta, ¿cómo seguimos desde el movimiento social? Un poco en la misma línea, yo creo que estamos, como dije hace un rato, forzados a autoeducarnos, autoempoderarnos, hacer autogestión para efectivamente construir el sistema en este país que nosotros queremos, ¿no es cierto?, el conjunto de la ciudadanía. Y ahí tenemos como dos obligaciones, ¿no? Construirnos como ciudadanos frente al Estado, que el Estado no nos domina a nosotros, sino al revés, ¿verdad? Ser nosotros los creadores del Estado que queremos y nos identificamos y ese Estado se identifica con nosotros. Pero por otro lado aquí hay un deber histórico, una deuda histórica que pagar, que ningún gobierno ha pagado, que es justamente la deuda con este pueblo mestizo marginado, ¿no? Porque querámoslo o no, la ciudadanía va a tener que resolver el problema no solo de los políticos que se arrancan, ¿verdad?, con la soberanía ciudadana, sino del pueblo mestizo, del pueblo vándalo. El pueblo vándalo. Hay que reconocer también otra cosa. La oligarquía no le tiene miedo a la ciudadanía organizada, le tiene miedo al pueblo vándalo. En la historia eso es así. Pánico al saqueo. Uno podría escribir toda la historia del miedo oligárquico al saqueo del bajo pueblo, ¿no? A través desde el siglo XV, XVI hasta el día de hoy. A ellos le tienen miedo. Miedo al saqueo, miedo a perder las cosas que han reunido de una manera u otra. A nosotros no nos tienen miedo. O nos gobiernan con la ley y bastan los carabineros, ¿no es cierto?, para disolver a la ciudadanía organizada. Entonces, nuestro deber no solo es construirnos como ciudadanos soberanos frente al Estado y frente a la oligarquía, sino también frente al pueblo mestizo. Va a haber que buscar soluciones reales para ello, va a haber que escucharlo. Tal vez no justificar la violencia, no se trata de eso, pero sí explicarla. Y en esa explicación encontrar métodos en conjunto con ellos para resolver el problema y resolver esta deuda histórica que con ellos es gigantesca. Y tenemos una tercera obligación, que es también hacernos entender por las Fuerzas Armadas y el Ejército. Porque el Ejército ha sido educado para obedecer a la ley, a la Constitución escrita, sin aclarar quién dictó esa ley, quién dictó esa Constitución. Y como ninguna constitución ha sido dictada por el pueblo, en la práctica el ejército ha estado obedeciendo una ley que armó la oligarquía mercantil de este país. Y en la práctica ha estado defendiendo a esa gente, lo que hace que nuestro ejército nacional en la práctica ha sido un ejército pretoriano, al servicio de una élite y no de todo el pueblo. Es muy importante que el ejército comprenda y aprenda de que tiene que obedecer a la soberanía, no a la constitución escrita. Porque ninguna constitución escrita en este país ha sido una expresión soberana del pueblo. Se le ha exigido que obedezca a la ley, que al obedecer la ley, claro, ellos defienden la oligarquía, pero alguna vez tienen que comprender de que su obediencia no es a la constitución escrita, es al pueblo soberano, es decir, a la ciudadanía. Ellos lo entendieron una vez, ¿no? En su propia historia está eso, ¿no? Lo que pasa es que esta historia no se cuenta, ¿no? Porque en 1907 ellos se dieron cuenta de lo que estoy diciendo. Estamos masacrando a los trabajadores. Estamos vigilando en la calle las elecciones fraudulentas que permiten a la oligarquía reproducirse a sí misma, independientemente de la voluntad del pueblo, ¿no? Estamos haciendo trabajo sucio, dijeron los militares, los militares jóvenes, los tenientes, capitanes y mayores, y algunos coroneles. Por tanto, este trabajo sucio, ¿verdad?, nos enloda a nosotros mismos. Y decidieron entonces, a partir de ese momento, desobedecer a la ley, a la oligarquía, y comenzaron a trabajar para que el pueblo
expresara su voluntad soberana y ellos permitir que el pueblo expresara esa voluntad soberana. Ese proceso histórico duró 1907 a 1925. Y eso no se cuenta. Eso no se cuenta. Fue el periodo en que por primera vez en la historia de Chile, y única vez en la historia de Chile, el ejército salió a la calle para deliberar junto con los obreros, junto con Recabarren. Y juntos fraguaron la Asamblea Constituyente del 25. La misma que se le encargó a Alessandri, venga, haga esta Asamblea Constituyente que el pueblo y el ejército quieren, pero usted preside el proceso. Alessandri engañó a todo el mundo y él redactó la Constitución política de ese año. Entonces yo creo que tenemos enormes tareas históricas por delante como ciudadanos. No solo hacernos ciudadanos dignos de el nombre, digamos, soberano, imponer esta soberanía a nuestros mandatados políticos, pero también hacer entender al ejército de que la soberanía no está en el Estado, no está en la moneda, no está en la Constitución, está donde siempre esté la voluntad popular, ¿no? Yo creo que esa también es tarea nuestra y una gran tarea para los profesores. Bueno, estamos en hora de ir cerrando. Yo quiero agregar un último asunto, que es que, a mi entender, uno de los más extraordinarios aspectos de este fenómeno, de este despertar de Chile, el estallido social, ha sido la revinculación de la gente entre sí misma. En los bloques de departamentos donde vivía gente 10 años y no conocía al que vivía al lado, y que ahora se conocieron. En mi barrio, que es un barrio ahí en Macul, clase media, al salir a cacerolear, nos encontramos, conversamos. Por año éramos vecinos, pero no, más allá de saludarnos no había mayor vínculo, pero en esos días hubo vínculo, hubo conversación, versamos juntos, deliberamos ahí espontáneamente. Después vino los llamados cabildo y se deliberó de manera un poquito más organizada. La gente misma cuidándonos. Las marchas, el cariño que había entre todos. Puede ser un ejemplo medio tonto, pero yo quedé muy impactado cuando llegó esa marcha del 1.500.000, que venía desde la Radio Universidad de Chile, por lo tanto venía desde el oriente, venía de la parte cuica de la marcha, digamos. y venía la gente muy alegre, cientos de miles venían, como venían cientos de miles desde el otro lado de la Alameda. Y llegar a la Plaza Italia y ver a la barra de fútbol del Colo-Colo, de la U y de la Católica y de todos los clubes juntos, esos que una semana atrás acuchillando, que se encontraban, todos juntos saltando y cantando, a mí me pareció un momento extraordinario. Como simbolismo de una unidad del pueblo, de una sintonización del pueblo que además se dio espontáneamente, no fue convocada por alguien. Y eso en los colegios, en los lugares de trabajo, ese momento medio mágico, que además probablemente no se puede mantener eternamente, no podemos congelar ese momento y en algún momento la gente va a volver a su rutina. Pero hay que mantenerlo. Exacto, hay que lograr que eso no se pierda, que esa unidad de la gente no se pierda, que ese vínculo de la gente no se pierda, que el interés de deliberar. ¿Sí? A ver, volvamos atrás 5 semanas. Antes del estallido, la gente no hablaba de la Constitución, es verdad que no hablaba de la Constitución, no le interesaba, y de repente le empezó a interesar, de repente la gente se politizó en el buen sentido del término, se interesó en la polis, en lo propio, en lo común, en la ciudad. Ese proceso, eso es lo más maravilloso, todo esto creo yo, lo más extraordinario y lo de mejor potencial, ¿no? Es que eso es poder, pues. Eso es poder. Porque ahora se define poder justamente por eso. El poder surge, se dice, de todos los estudiosos, digamos, cuando nos asociamos, cuando nos unimos, cuando nos juntamos, cuando nos agrupamos, cuando deliberamos, cuando nos queremos, ¿no? Eso es poder, porque antes uno pensaba que el poder está en un lugar, está en la moneda, lo tienen otros, una pelota, yo voy para allá, se la quito. Como que el poder fuera una cosa que va y viene y no tenemos. No, porque el poder está donde estamos juntos, ¿no? Justamente de ahí surge la posibilidad de deliberar, la posibilidad de encontrar soluciones, la posibilidad de que esa solución se convierta en un mandato y la posibilidad de que elegimos a este señor y al otro para que realicen el mandato que hacemos, ¿no? El poder es una función de la asociatividad ciudadana
y poder, claro, equivalente aquí a soberanía. Yo creo que esta tremenda posibilidad que hemos tenido de juntarnos, conversar, esta misma conversación, es una partícula de un poder que está en construcción y que es justamente la autogestión inevitable que tiene la soberanía cuando toma conciencia de sí misma, ¿no? Extraordinario. Bueno, usted tiene que irse, así que Sí. tiene otra actividad. Así es que, bueno, agradecemos a quienes nos siguieron este conversatorio. Está en la línea de lo que hemos conversado, el hacer estas transmisiones y poder generar deliberación. Pues si ahora en cada lugar donde nos escucharon se sigue deliberando y se sigue opinando de esto, ya es parte de esta revolución social que se está levantando en Chile. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias, Profesor también. Gabriel Salazar, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y yo quiero pedir que levantemos las manos limpias que tenemos todos para decirle a este gobierno miserable que no olvidaremos a Gustavo Gatica. Observen allá en Palacio, tenemos las manos limpias, un pueblo que tiene sus manos limpias y todos vamos a mirar este nuevo Chile por Gustavo Gatica que ustedes han dejado ciego. Y ahora el pueblo